Gracias, Dios. Te bendecimos y damos gloria y honra al Todopoderoso. Bienvenidos una vez más todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Damos la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Damos adoración y exaltación. Creemos que Él está aquí con nosotros como poderoso gigante, porque quiero recordarles que la palabra del Señor dice que donde dos o tres congregados en su nombre estén, ahí está Él. Y usted que se encuentra allí en ese lugar, que no está físicamente con nosotros por ahora, aquí con nosotros, pero que nos está escuchando, nos va a escuchar y a ver, queremos darle la gloria y la honra a Dios por su vida. Y vamos a orar para dar inicio a este tema precioso para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta oportunidad que tú nos das tan especial, tan maravillosa y gloriosa, de poder reunirnos, Dios del cielo, para glorificar, exaltar y bendecir tu santo y poderoso nombre. Hemos adorado, exaltado tu nombre, hemos orado, Dios del cielo. Ahora que nos disponemos, Señor, a reflexionar a través de tu palabra, Señor, te pedimos que tú seas guiando, que tú seas direccionando, que tú seas glorificándote de una manera especial, poderosa y gloriosa. Que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando. Sigue tocando las vidas, sigue tocando los corazones, sigue manifestándote de una manera especial y poderosa. Recibe toda la gloria y toda la honra, porque lo que somos, lo que hemos sido y somos y se ha logrado es para ti. Toda la gloria te pertenece a ti, toda la alabanza es tuya, Señor amado. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Prepara cada corazón, prepara cada vida, para que esta palabra haya cabida en sus corazones, Señor, y esta palabra sea transformando, exhortando, consolando y edificando para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a entrar a materia, a este tema maravilloso que nos compete en esta noche, sin antes querer recordarle, por supuesto, nuestro lema: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Recuerde que no es solamente aprendernos el lema, sino aplicarlo, porque esta es una porción de la palabra para la gloria y la honra de Dios. Vamos a mirar un tema maravilloso que lo encontramos, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Y este tema de esta noche es derramamiento del Espíritu de Dios. Nosotros vimos en la reflexión de bendición anterior la llenura del Espíritu Santo, pero esta noche vamos a ver el derramamiento del Espíritu de Dios. Y quiero compartirle que cuando algo se derrama es porque está abundante. Usted empieza, por ejemplo, a llenar una vasija o pone a llenar una vasija, y si usted no está pendiente, se llenó y se derramó. Lo que Dios quiere es derramar de su Espíritu sobre nuestras vidas, para la gloria y la honra de Dios. Pero quiero compartirle algo muy respetuosamente. El amor de Cristo no va a ser para contender lo que Dios va a hacer en nosotros. Me refiero a que por más que derrame de su Espíritu y nos use, no es para nosotros contender, ni jactarnos, ni menospreciar absolutamente a nadie, ni creernos mejores que nadie. No, absolutamente no. El derramamiento del Espíritu de Dios en medio de la iglesia, en nuestras vidas, recuerde que nosotros solamente somos, por la misericordia de Dios, canales de bendición, instrumentos en las manos de Dios. Y los dones que Dios derrama sobre nosotros, los talentos, es para ponerlos al servicio de la obra de Dios, al servicio del reino de los cielos, en beneficio a la iglesia y para beneficio de las vidas, de las almas. Pero no es para competir, no es tampoco menos para cobrar o sacar provechos materiales o financieros. Jamás, nunca eso es así. Siempre debemos de entenderlo, que sin merecer tan grande e inmenso privilegio,
Dios nos ha escogido a usted y a mí para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para compartirle a alguien la palabra, para ir a un lugar, bien sea a un hogar o a un hospital, a orar por alguien que está enfermo, para que Dios se glorifique y le levante y le sane. Pero no es por usted y por mí, con todo respeto. La gloria y la honra siempre debemos dársela al Dios de los siglos. ¿Qué tal si leemos la palabra de Dios? Quiero invitarle allí a Joel capítulo 2 versículo 28. Vamos a leerlo hasta el 31 para que podamos entender y comprender lo que Dios nos quiere hablar para la gloria y la honra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección de su Espíritu Santo. Dice así el versículo 2 del capítulo el versículo 28 del capítulo 2 del libro de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dejemos por ahí, por favor. Usted ve que el subtítulo que tiene allí Joel capítulo 2 versículo 28 dice derramamiento del Espíritu de Dios, y ese es el tema que vamos a tratar en esta hora. Y tal vez usted diga, ¿por qué no leímos solamente el versículo 28 o hasta el 29? Porque es importante que nosotros entendamos que siempre la Biblia tiene un texto y un contexto donde hemos de apoyarnos para la gloria y la honra de Dios y entender un poco más la palabra del Señor. El tiempo a veces es muy corto y a veces se quedan algunas cosas, en el buen sentido de la palabra, en el tintero, pero bueno, sabemos que Dios tiene el control absolutamente y que nos va a guiar a través del Espíritu Santo para que este tema sea de gran bendición para nuestras vidas y lo podamos aplicar para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué es necesario ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque cuando ese derramamiento del Espíritu Santo está en nuestra vida, vamos a lograr contagiar a otros y que otros sean beneficiados para la gloria y la honra de Dios. Y aquí dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano, sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta es una promesa que nosotros siempre hemos creído y hemos anhelado y hemos visto, por supuesto, el cumplimiento en la iglesia primitiva, por supuesto, allí empezó, y hemos visto en la vida de los apóstoles y en el libro de los Hechos, aun cuando una vez el apóstol Pablo iba a Jerusalén y había un profeta allí, le profetizaba que el hombre del dueño de ese cinto lo iban a amarrar de pies y de manos por ir a Jerusalén. Y él dijo, el apóstol Pablo, no me importa, estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros no pensamos en nosotros, nosotros pensamos en glorificar, exaltar a Dios y alcanzar a otros para Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que esta promesa es poderosa, pero no solamente es que se queda allí en las tablas de la Biblia, por así decirlo, sino que nosotros la leamos y la creamos y que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, que nosotros anhelemos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque aquí dice que vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos oirán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, pero no ven visiones mentirosas y engañosas. No, lo que es de Dios va siempre, fundamentado en la palabra, respaldado por la palabra de Dios. Y dice el 29, y
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿En cuáles días? En el día que invoquemos, en el día para la gloria y la honra de Dios, que al Dios Todopoderoso le plazca derramar de su espíritu sobre nuestras vidas. Miren, ¿por qué se han cometido errores? ¿Por qué han habido tantas falencias, aún doctrinales, en medio de la iglesia? ¿Por qué, aunque se tiene que presentar y levantar herejías y apostasías, porque tiene que la palabra cumplirse? Pero ¿por qué la gente cree ciegamente? Porque no anhelan un derramamiento del Espíritu Santo, porque ha habido un conformismo. Y no podemos quedarnos en ese conformismo. Queremos anhelar el derramamiento del Espíritu Santo para que nuestros hijos, nuestras hijas y también los ancianos y cada siervo sea derramado el Espíritu de Dios en todos nosotros para la gloria y la honra de Dios. Así va a ser mejor en la labor que nosotros vamos a desempeñar para la gloria y la honra de Dios. Porque no es lo mismo ir nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, que ir en el poder del Espíritu Santo a orar por alguien, bien sea para que Dios le liberte, bien sea para que Dios le sane, o bien sea para que esa vida se arrepienta y se convierta a Cristo Jesús. Y dice el 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Mire, para esto es el derramamiento del Espíritu Santo, para que nosotros anunciemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para que la gente se apercibe de lo que va a acontecer proféticamente. El derramamiento del Espíritu Santo nos va a llenar de valor para hablar la verdad. Este mensaje del versículo 30, 31 y aún un par de versículos que siguen no son fáciles, porque son versículos, son porciones de la palabra que son confrontantes y que muchas veces da temor predicar o hablarle a la gente o aún a la misma congregación, decirle estas verdades. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Oiga, eso va a ser tremendo, eso va a ser espeluznante, eso va a ser algo, mejor dicho, tremendo. Pero si el derramamiento del Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros vamos a alertar a la iglesia y vamos a alertar a nuestra familia, les vamos a predicar la palabra. Sí, lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sí, es necesario predicar las buenas nuevas, el evangelio del arrepentimiento, pero también es necesario comprender que hay palabra profética para los últimos tiempos y que debemos que como iglesia estar enterados. No podemos estar fresqueados, estar relajados, creyendo que estas palabras solamente están escritas allí y que se escribieron porque sí. No, tienen un propósito para la iglesia, para nuestras vidas, y nosotros debemos de entender y comprender que el propósito de Dios se va a cumplir, se está cumpliendo y se va a cumplir cada día. Por eso es necesario que el derramamiento del Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo está en nuestra vida, no va a haber sequedad, sino va a haber hambre por Dios, hambre por su palabra, hambre por congregarnos. Nos va a llevar a derramar nuestro corazón, nos va a llevar a compartir el mensaje para la gloria y la honra de Dios, nos va a llevar a estar apercibidos, nos va a llevar a prepararnos. Porque mire lo que está diciendo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si nosotros anhelamos y disfrutamos el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, va a ser una gran bendición. No nos va a dar temor. Al contrario, vamos a decir como el apóstol Pablo dijo, no sé qué es mejor, porque estaba él en un estrecho, decía, el quedarme para seguir predicando en medio de la iglesia, de la obra del Señor, es una gran bendición, pero partir con Cristo
Qué rico. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo está en nuestras vidas, no hay temor para partir. No tenemos miedo del momento que llega. Es cierto que anhelamos compartir, servirle a Dios, predicar las buenas nuevas de salvación, compartir tiempo con nuestra familia. Aprovechemos ahora que todavía tenemos esa oportunidad. Pero preparémonos, por favor. Preparémonos, porque va a llegar un día donde no van a haber congregaciones, donde no vamos a poder cargar una Biblia, donde no vamos a poder identificarnos como cristianos. Pero si está el derramamiento del Espíritu Santo, es maravilloso, porque vamos a poder honrar y glorificar a Dios con libertad. Por eso quiero recordarle esta palabra en Ageo capítulo 2 versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Mire, por eso es el privilegio. Encaminemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los nietos, sobrinos, primos, a todo el que se deje y Dios nos ponga por delante. Enseñémosles la palabra de Dios. Es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y es importante, en Ageo 2:28 lo dice, Joel capítulo 2:28. Y sigue diciendo, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es importante que nosotros podamos entender y comprender que cuando el derramamiento del Espíritu Santo se manifiesta, hermano, mire lo que pasó en el día del Pentecostés, en la iglesia primitiva. Estaban unánimes, reunidos juntos, adorando, exaltando a Dios. Mire, ¿sabe por qué muchas veces cuando se está adorando al Dios del cielo, por qué muchas veces son las mismas personas que son visitadas por el Espíritu Santo? Porque muchas veces son esas mismas personas las que tienen esa disposición para adorar, para exaltar a Dios. Y es necesario que usted y yo nos olvidemos por un momento de los problemas, de los compromisos, pero que cuando estemos en la presencia de Dios, en ese tiempo de oración, en ese tiempo devocional personal, o estemos en la congregación, nosotros podamos gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios. Hermano, es necesario salir de la rutina, del confort, de la comodidad. Es necesario derramar el corazón delante de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no derramas una lágrima ante la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no derramas tu corazón delante de Él? Para disfrutar del derramamiento del Espíritu Santo, debemos derramar nuestro corazón. La Biblia nos habla de aquella mujer que tomó un perfume y lo ungió al Señor Jesús. Pero también esa misma mujer enjuagaba los pies de Jesús con lágrimas, porque derramaba su corazón adorando a los pies del Maestro. Y dice que lo enjuagaba, lo secaba con sus cabellos. Que es necesario, esto simboliza que hemos de humillarnos delante de Dios. Recuerde que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Para que el derramamiento del Espíritu de Dios esté sobre su vida y la mía, debemos de ir delante de Dios y derramar nuestro corazón, a sincerarnos con Dios. Si es necesario pedir perdón, pero no seguir en la misma condición. Si es necesario arrepentirnos, lo que haya que hacer. Si debemos de apartarnos del pecado con tal de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, hay que hacerlo. Porque hay que tomar decisiones. Porque es que no podemos servirle a dos señores. O amamos al uno o aborrecemos al otro. Nos enseña Dios a través de su palabra. Para que el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Recuerde que la Biblia nos enseña que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. No podemos pretender que el derramamiento del Espíritu Santo va a venir o venga sobre nosotros cuando estamos contaminados del pecado, cuando no andamos en santidad. Por eso es necesario reflexionar. Por eso es necesario entender y comprender que lo que Dios ha anhelado y anhela y quiere es derramar de su Espíritu sobre nosotros.
Mire, es algo tan maravilloso y tan precioso que cuando el derramamiento del Espíritu Santo está en su vida y en mi vida, yo quiero invitarle un momentico allí, Éxodo capítulo 31. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña para que usted y yo podamos entender y comprender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos dicen. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo está en nuestra vida, aún la labor que usted y yo hacemos, no solamente en el Señor, sino en lo material, Dios nos va a dar la sabiduría. Miren lo que dice la palabra, el título: llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Tremendo. Mira los beneficios: en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio, en piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Y qué les mandó el Señor? Ahí vemos en el 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de los hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Oiga, mire, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Dios llama a alguien, lo capacita. Dios no va a llamar a alguien por llamarlo para que haga algo. Mire, aún para algo material, para algo que tenía que ver con embellecer el templo y con hacer y preparar algunas cosas como el propiciatorio y todo lo del holocausto, como Dios le llenó del Espíritu. Dice el versículo 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Cuando una persona, Dios la llena del Espíritu Santo, hermano, mire, tiene una capacidad de parte de Dios. Y vuelvo y le recuerdo, esto no es para gloriarse, ni para jactarse, ni para menospreciar a nadie. Es que yo sí sé hacer las cosas. No, es siempre para darle la gloria y la honra de Dios. Porque recuerde una vez más que cuando Dios nos da talentos, cuando Dios nos da sabiduría, nos da dones, es para ponerlos al servicio de la obra de Dios, del reino de los cielos, de un ministerio y el beneficio de la iglesia. Pero aquí dice que el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Por eso muchas veces hay personas que se les encomienda una labor y no son capaces de ejecutarla. Pero hay otra persona que está llena del Espíritu Santo y que no es profesional en esa área, pero que Dios, cuando llena a una persona del Espíritu Santo, esa persona Dios le da la capacidad, la sabiduría. Y miren lo que dice el 4: para inventar diseños. Oiga, qué bendición. Nosotros como cristianos deberíamos de inventar los diseños en las modas y no permitir que esas modas del mundo se metan a la iglesia, sino que nosotros deberíamos diseñar para la gloria y la honra de Dios. Hasta eso, hermano, no solamente ropa, diseños de casa, diseños de juegos de alcoba, bueno, tantas cosas. Damos la gloria y la honra a Dios porque hay muchos hermanos que para la gloria y la honra de Dios tienen esa capacidad. Pero que bueno, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Qué bueno, hermano, que nosotros anhelemos ser llenos del Espíritu de Dios para ejercer mejor la labor en la profesión que se tenga, en la labor que sea encomendada.
Así sea para hacer un aseo, que cuando la presencia del Espíritu de Dios está en nuestra vida, no solamente el aseo rinde o el oficio, sino que queda con excelencia. Porque no podemos olvidar que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Y cuando la llenura del Espíritu de Dios está en nuestra vida, nosotros no vamos a hacer las cosas pensando en nosotros. No. Nosotros vamos a hacer las cosas pensando en agradar a Dios y en que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. No a que nos den la palmadita en la espalda y nos digan, qué bueno, uy, usted es el mejor. No, es que siempre le demos la gloria y la honra a Dios. Así sean lo más mínimo, porque la Biblia nos dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. Y quiero compartirle que hay una confirmación en Éxodo capítulo 35, versículo 30, para que usted y yo miremos para la gloria y la honra de Dios, cómo Dios cuando hace las cosas lo confirma, ¿sí? Y Dios no hace las cosas al azar. Dios siempre todo lo tiene planeado porque Dios es un Dios de orden. Y dice aquí la palabra del Señor, que le dije, Éxodo capítulo 35, versículo 30. Para que podamos mirar cómo Dios confirma a través de esta palabra el propósito de ese llamamiento que le hizo a Bezaleel y a Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda la labor ingeniosa. ¡Wow! ¡Qué bendición! 34. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha hallado en sabiduría de corazón, y los ha llenado, gracias, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¡Qué bendición! Oiga, qué maravilloso Dios. Mire el Dios del cielo cómo es de detallista. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que cuando usted y yo nos reunimos en un lugar para glorificar y exaltar a Dios, allí debemos de darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Que si es un aplauso es para el Señor. Que si vamos a diseñar, a decorar algo, es para glorificar a Dios, no para agradarnos a nosotros ni agradar a nadie. Debemos de entenderlo eso, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado, para la gloria y la honra de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de su obra. Mire, ahí podemos ver que a Dios le agradan las cosas en orden, que todo tiene su tiempo. Por eso es importante que cuando usted y yo nos reunimos para glorificar a Dios, siempre es bueno como mínimo colocar el teléfono en modo de avión, no en silencio, en vibrador, porque timbrando y vibrando la bendición se va embolatando, porque cuando vibra se distrae. No, que cuando usted y yo saquemos ese tiempo para reunirnos, para glorificar a Dios, dejemos a un lado, ojalá pongamos ese teléfono en modo de avión y podamos gozarnos en la presencia de Dios y podamos derramar el corazón. Mire, lamentablemente una gran parte de la iglesia ha caído en la religiosidad y van a un servicio porque el pastor les vea, o por costumbre, o por acompañar a la familia, o por llevarla. Pero que se vaya con la convicción de que yo quiero, Señor, adorarte. Yo quiero derramar mi corazón delante de ti. Yo quiero que tú derrames de tu espíritu en mi vida, porque quiero servirte, porque quiero adorarte. Lamentablemente eso hoy en día escasea.
desafortunadamente. Y eso empieza desde los mismos altares, porque el tiempo es medido hasta para adorar al Señor, y ni se diga en el tiempo de la predicación en muchos lugares, donde es un tiempo exacto y ni un minuto se pueden pasar. Ya mandan a callar a Dios. Ya ellos son los que mandan, lamentable y tristemente. ¿Y sabe por qué acontece eso? Porque el derramamiento del Espíritu Santo en ese ministerio o en esas vidas no está. Hermano, mire, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros lo que anhelamos es adorar y exaltar a Dios. Y no pertenecemos a una religión, no somos religiosos, sino que tenemos una relación con Dios y anhelamos adorarlo y exaltarle. Como aquel hombre que está enamorado de su esposa o su esposa de su esposo, anhela el momento que llegue para decirle cuánto lo extrañaba, cuánto le ama, para atenderlo, para consentirlo, para mimarlo, qué sé yo. Dios anhela que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él, porque Él anhela que nos derramar de su Espíritu sobre nuestra vida, porque la vida a veces se hace tan dura, muchas veces en muchas personas, porque ya no hay esa relación. Porque lo que se ha metido es una religión cotidiana, de ir de vez en cuando a congregarse y cumplir, ofrendar, diezmé, balbuceé un par de coros, dicen algunos, el pastor me vio y pare de contar. Eso no tiene ningún sentido, ninguna validez ante el Dios del cielo. Porque recuerde que Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Y ahí ya miramos la confirmación. Ahora vamos a mirar aquí en Miqueas, el capítulo 3, versículo 5, para que usted y yo podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí, en Miqueas, capítulo que le dije, 3, versículo 5, para que usted y yo podamos mirar cómo Dios, en su infinita misericordia, nos habla a usted y a mí y nos enseña para la gloria y la honra de su nombre. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Miqueas 3:5, vamos en el 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. El 8, miren lo que dice. ¡Qué bendición! Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y del juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Oiga, hermano, tremenda esta porción de la palabra. ¿Por qué es necesario que el derramamiento del Espíritu Santo esté en nuestra vida? Para no dejarnos engañar, para no comer entero, para no creer todo lo que dicen los hombres, hermano, desde un púlpito a través de estos medios, sino que nosotros podamos discernir por el Espíritu lo que es de Dios. Mire lo que dice el 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Hoy en día muchos profetas, muchos apóstoles y aún pastores y líderes están engañando al pueblo de Dios, haciéndoles creer que están hablando de parte de Dios, pero no es cierto. Que aunque tomen una Biblia, unos textos, pero no está Dios allí, porque lo que hay es sequedad, porque son nubes sin agua, movidas de un lado al otro. Versículo
Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¡Ay, Señor! Porque hoy en día mucho profeta, mucho falso pastor y falso apóstol, lo que les interesa es la ofrendita especial, el dinerito. Y si no llega, algunos se atreven hasta a maldecirles. Oiga, qué tremendo. Por falta del derramamiento del Espíritu Santo y por desconocer la palabra, muchos hablan necedades y barbaridades contra Dios y el pueblo. 7. Y serán avergonzados los profetas, pastores y apóstoles, y serán confundidos los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Hablan supuestamente de parte de Dios, pero no hay respuesta. Van a quedar en vergüenza, porque muchos han dicho, van a decir, así dice el Dios, Dios me dijo esto, y Dios dice, yo no he dicho nada. Y miren lo que dice el versículo 8, que ese es el propósito suyo y mío, el anhelo del corazón, hermano, porque recuerde que la Biblia dice que engañarán si fuere posible a los escogidos. Ahora, escúcheme, una cosa son los llamados, pero otra cosa son los escogidos. Las personas que son llamadas, aunque este no es el tema, pero quiero compartir esto que Dios me regala, las personas que son llamadas tienen simbología, la mayoría, con la higuera, con la que una parte cayó entre espinos, otra parte cayó en pedregales, y que apenas viene el problema, media vuelta y se va. Pero parte cayó en buena tierra. Esos son los escogidos. Y usted y yo hemos de luchar porque la presencia del Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Mire, el 8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y cuando ya estamos llenos del Espíritu de Dios, hermano, no nos van a engañar. No nos van a engañar. Que Dios me dijo esto y esto. A mí Dios no me ha dicho nada. Porque yo soy el ungido de Dios. Yo también soy ungido de Dios. Porque yo soy el siervo de Dios. Yo también soy siervo de Dios. Pero por eso muchos, lamentablemente, discúlpenme la expresión, se dejan meter los dedos a la boca y engañar. Y miren lo que sigue diciendo. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando la llenura del Espíritu de Dios, cuando el derramamiento del Espíritu de Dios está en nuestra vida, nosotros no vamos a callar la verdad, nosotros no vamos a tapar el pecado, nosotros no vamos a permitir la mentira en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a denunciar en el nombre de Cristo Jesús toda mentira, todo engaño, aunque hay hoy entre muchos púlpitos. Para eso es. Esto no es para vanagloriarnos, ni jactarnos, ni sacar pecho. Es que el derramamiento del Espíritu de Dios está en mi vida y yo soy el hombre de Dios. No, es para hablar lo que Dios dice que hablemos. Mira el versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho. Porque hoy en día la alcahuetería, cualquiera puede servir de cualquier manera. No hay ningún problema, hágale tranquilo, la palmadita en el pecho, no lo vuelva a hacer y siga. Siga. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y miren lo que sigue diciendo el 10. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y hay mucha injusticia, lamentablemente, en medio del pueblo de Dios. Y sus jefes juzgan por cohecho, o sea, por soborno, por interés económico. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Esto es lo que está viendo hoy en día. Enseñan por precio, hacen eventos para cobrar la entrada. Oiga, qué descaro. ¿Y sabe por qué? Eso es pura carnalidad, porque no está el derramamiento del Espíritu Santo. Les interesa es llenar sus bolsillos, y entonces justifican diciendo: este es un aporte que usted va a dar de 50,000 pesos para un evento con las damas. Qué descarados, qué mentirosos, qué engañadores y burladores de la palabra de Dios. Jamás usted ve a Pedro, a Pablo, a Juan, a Marco y menos al Señor Jesús haciendo tal cosa. Pero por eso nos dice la Biblia: raíz de todos los males es el amor al dinero.
Ah, no, es que necesitamos comprar una guitarra, pues recoja una ofrenda, hermano. Pero no haga negocio con las cosas de Dios. Y sus jefes juzgan con cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio. Ya cobran por venir a dar una enseñanza. ¿Y cuánto me van a dar? ¿Y cuánto es lo que hay para mí? Otros dicen, no, pero yo cobro tanto, y es que mi equipo son tantos, y el hospedaje y la alimentación. Oiga, hermano, qué tristeza, qué tremendo. Dios nos ayude. Y sus profetas adivinan por dinero. Traiga una ofrenda, y ahorita para este fin de año a muchos les den que una cartica para que ponga allí las peticiones, pero traiga una ofrendita. Señor, reprenda al diablo. Los milagros a Dios no se le compran ni los favores. Y dice, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Miren, muchos se conforman que porque la presencia de Dios desciende, y quiero decirle y recordarle algo una vez más, que la presencia de Dios desciende muchas veces no es por usted y por mí, no es por el predicador, es por amor a usted o a una persona que viene necesitada o que está invocando el nombre de Dios. Y a veces nosotros nos actamos, creemos que es por nosotros y nos confiamos. Ah, no, Dios está en medio de nosotros, y se hacen cosas que no están a la luz de la palabra. 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte de la casa como bosques, como cumbres de bosques. Mire, hermano, si esta gente no se apercibe, si esta gente no se arrepiente, no se vuelve al Dios del cielo y le pide perdón por comercializar la palabra de Dios, por hacer tanta mentira y por evitar la llenura del Espíritu Santo, porque muchos, estos temas no se encuentran ya, lamentablemente. No lo digo por jactarme ni vanagloriarme, el Señor reprenda al diablo, jamás. Es porque lo que hay es el puro entretenimiento, pero nada que tenga que ver realmente con el Señor. Para terminar, Hechos capítulo 6, versículo 3 al 7. ¿Por qué es indispensable la llenura del Espíritu Santo? Porque aún inclusive como servidores nosotros debemos tener la presencia del Espíritu Santo. Miren, quiero que leamos desde Hechos 6:1. El título que tiene es Elección de 7 diáconos o 7 servidores. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y miren lo que dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Miren, ¿pero por qué? Hoy en día, desafortunadamente, cualquiera llega a una congregación y a los 8 días, o a la semana, o al mes, lo ponen a servir, sin consultar con Dios, sin mirar los frutos de esa persona. Y en muchas ocasiones se ven unos descalabros tremendos. No quiere decir que como seres humanos no lleguemos a equivocarnos o a pecar. No. Ni tampoco esto es una carta para hacerlo, para pecar deliberadamente. No. Pero mire el requisito. Si recuerda usted que hace un momento leímos en Éxodo 31 y en el 35 nos confirmaba Dios cómo Dios nos llenó del Espíritu de Dios y les dio sabiduría, entendimiento. Y aquí dice, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos de testimonio,
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mira, aquí hay tres requisitos. Dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero hoy en día ponen a cualquiera por llenar el requisito, por llenar y por no más, por congraciarse con la gente, y se está dejando a un lado. Y por eso lamentablemente hoy en día ponen a cualquiera a predicar, a dirigir un servicio, a ser parte de un grupo, quien sea alabanza, visitación. Hermano, así de cualquier manera se está haciendo la obra de Dios en muchos lugares, tristemente, hermano. Aquí estos varones era para servir a la mesa, para ser meseros, hermano. Tal vez para picar verduras, dijo un hermano una vez, un predicador. Pero aquí dice, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y sabe cuál era el trabajo? Dice aquí la segunda parte del 2. Y nosotros dejemos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ¿quiénes iban a servir a las mesas? Los que iban a buscarlos entre ellos, que eran los requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para servir a las mesas. ¿Cuánto más para dirigir un grupo? ¿Cuánto más para predicar? ¿Cuánto más para servirle al Señor? Que Dios en su infinita misericordia tenga compasión de nosotros y nos ayude a cada día a anhelar la llenura del Espíritu de Dios. Que usted y yo cada día derramemos nuestro corazón delante de Él. Que usted y yo podamos venir delante de Él y decirle, Señor, aquí estamos. Necesitamos. ¿Qué tal si lo hacemos en este momento? Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Pero queremos aprovechar este momento, Dios del cielo, y pedirte, derrama de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Derrama de tu Espíritu, Señor. Anhelamos la llenura de tu Espíritu Santo. Anhelamos ese derramamiento del Espíritu tuyo, Dios del cielo, para poder hacer la obra que tú nos has encomendado. No de cualquier manera, no por ir a cualquiera, Señor, sino que tú des testimonio y que esa persona tenga buen testimonio, sea lleno de fe, sea lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, aún para hacer una labor material dentro de la congregación. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo sea descendiendo. Aquí estamos, rompe ataduras, cadenas, yugos en nuestra vida, Señor. Que lo que está impidiendo que la unción de tu Espíritu Santo descienda, se quebrante todo impedimento, y que la gloria tuya sea obrando de una manera especial, poderosa y gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios ministra. Padre, visita a través de estos medios estas vidas, Señor. Liberta, rompe atadura, cadena, quebranta yugo, desciende fuego de Dios, desciende poderes de Dios y manifiéstate de una manera especial y gloriosa en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Bendiciones para todos. Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con todos vosotros.